todos sus seres queridos y también sus bienes, porque Señor, sabemos que ellos necesitan estar tranquilos para poder difundir tu santa y bendita palabra. Y nosotros, Padre, la recibimos con entusiasmo, sabiendo que es de gran edificación para nuestra vida espiritual. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso y glorioso de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. 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 Qué bendición. Felices, gozosos. Buenas noches, amada familia. Los que están conectados ya en la red social y en esta hermosa plataforma. Mi amado reverendo Giancarlo Rufa desde Ecuador. Se celebra hoy la independencia de esta bella república. Y celeste y azul. Estamos celebrando, mira, qué bendición. Los colores de Guayaquil. Colores de Guayaquil, qué bendición. 188 años. 488 años. Amén. Amada familia, vamos a tener hoy, esta semana, nuestra serie de estudio del tema mayordomía. Tenemos en esta plataforma pastores, líderes, profesionales, personas muy intelectuales y que aún la opinión comunitaria de esta plataforma nos hace aprender más. Y de eso sale este tema de la mayordomía. Y qué lindo, ¿verdad? Porque Dios nos va a hablar en esta semana con estos hermosos temas. No solamente mayordomía en la iglesia, sino comencemos la mayordomía en la nación, en el mundo entero. El mundo entero debe ser gobernada por nuestro Padre Celestial. Así es que esta serie comenzamos hoy con la mayordomía en la nación. Estamos viendo tanta tristeza, pobreza, derramamiento de sangre, corrupción, enfermedad de las naciones, porque los mayordomos que Dios ha puesto, muchos de ellos necesitan alinearse a la humilde y sencilla enseñanza que esta noche vamos a dar junto a mi esposa, pastora Isolina. Recibamos con un aplauso de cariño esta parte a nuestra amada pastora Isolina Chou Siu. Isolina. Qué bendición, amada familia, en esta cita divina. Usted y nuestro Señor Jesucristo son los invitados especiales para esta reflexión de esta noche y en esta nueva serie que es la mayordomía, ¿verdad? Es un tema muy necesario en estos tiempos en que muchos países están atravesando en las elecciones presidenciales, y es muy importante que sepamos sobre cómo gobernar un país. O no es que nosotros vayamos a gobernar, pero nosotros gobernamos en nuestros hogares, ¿verdad? Pero siempre es importante tener conocimientos sobre la mayordomía de la nación, ¿verdad? Así como toda nación necesita la familia para la sociedad, porque son base fundamental en el ámbito socioeconómico a las naciones. Y es así también que cada hogar también tiene sus propios conflictos, tanto en los subordinados de la mayordomía, porque nuestros padres son los mayordomos en los hogares, ¿verdad? O si aquellos que están bajo la tutela de alguien superior también son los mayordomos de sus hogares, ¿verdad? Y entonces, cada quien tiene sus propios conflictos que resolver, pero esto no me compete a mí hablar de este tema. Y también muchos países tienen sus propios problemas que resolver. Anterior a esta reunión estábamos hablando con el reverendo Giancarlo lo que está pasando actualmente, una noticia tan fresca, ¿verdad? Que tiene situaciones muy críticas en las que están atravesando ellos en su país. Pero el Señor Jesús nos dijo que su paz nos deja, no como el mundo la desea, no como el mundo la da, pero la deseamos nosotros, esa paz
que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Bueno, y hablando de este tema, quiero empezar con el Salmo 106:47, donde dice: sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Sea cual fuere la situación que estén atravesando, tanto en los hogares, en tu trabajo, en el tráfico o en tu familia, con tu esposo, esposa, o qué sé yo, en cualquier ámbito donde estés atravesando, mi amada familia, debemos de llenarnos con este salmo que tenemos que estar alabando pese a las dificultades que estemos atravesando. La mayordomía se caracteriza por un buen liderazgo. Entonces, podríamos decir que la mayordomía es aquella persona que tiene habilidades gerenciales en administrar con responsabilidad asuntos asignados a un llamado. Recordemos que Jesús asignó a Pedro para asentar las ovejas. ¿Por qué? Porque Jesús vio en Pedro esa convicción, esa valentía y el don de liderazgo que él tenía. Entonces, por eso fue asignado a que apacentara sus ovejas, ¿verdad? Las ovejas. Entonces, hay un salmo que dice, Salmo 24, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y las que en él habitan. Podemos darnos cuenta que todo lo que está en la tierra le pertenecemos a él. Por tanto, porque él fundó sobre los mares y afirmó sobre los ríos. Y dice: ¿quién estará en su lugar santo? El de limpios manos y puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia, el Dios de salvación. Aquí vemos que en este salmo nos da ciertos requisitos que debemos cumplir, porque Dios nos presta la tierra para administrarla con buena actitud, con soberanía, con autoridad, con pasión, con vocación y con mucho amor, y así obtener la bendición. En cualquier empresa u organización existen líderes que dirigen la necesidad de social o empresarial, qué sé yo. Pero el mayordomo busca cumplir objetivos a lo que se propone alcanzar metas para su jefe, para su jefe superior. La mayordomía se ejerce tanto en el hogar, en el trabajo, en la iglesia y en la nación también. Acabo de decir de que todo hogar, todo trabajo, toda iglesia, toda nación están bien organizados con su mayordomía. Ante el termómetro electoral que hoy en día está atravesando, me enfoco en los asuntos electorales, porque recordemos que un presidente es el mayordomo de una gran nación. Si un presidente no sabe gobernar su casa, ¿cómo podría gobernar una gran nación? En varias naciones nos resta que orar por nuestros gobernadores, porque son quienes dirigen las naciones. No importa cómo gobierne, a nosotros como buenos ciudadanos que somos, nos resta que estar orando por nuestras naciones.
Hay una serie de características de un buen mayordomo que podemos identificar más adelante. Ustedes van a ir descubriéndolo. Pero en el Antiguo Testamento, nosotros podríamos ver cómo existían los mayordomos para ese entonces. No existían grandes protocolarios, sino que eran ungidos y ellos llegaban a ser el mayordomo de esas naciones. Pero también ellos se sujetaban a un concilio de ancianos, de sacerdotes, de líderes, para poner acuerdo y orden en el pueblo. Y sobre todo, hablaba con Dios. Y nosotros podemos dar cuenta que muchos de esos grandes líderes se ganaban aliados y se daba honor a quien honor se merece. Cuando hay justicia en una ciudad conflictiva, el mayordomo juega un papel muy importante porque es quien representa y es quien liderea la ciudad o la región. Por eso es que tiene grandes responsabilidades sobre sus espaldas o sobre su cabeza, qué sé yo, ¿verdad? Los grandes líderes de cada nación o grandes líderes de cada hogar, de cada trabajo. Es una gran responsabilidad. Hay grandes líderes ungidos y enviados a cumplir misiones que hacen grandes cosas que suceden con convicción en lograr objetivos directos. Nosotros podemos darnos cuenta que no existe, como acabo de decir, que no existe ningún protocolario para ese entonces, pero podemos darnos cuenta que se pasaba la mayordomía se pasaba de generación en generación, como que en familia. Hoy en día lo podemos vivir en los reinados, en los países que gobiernan reinados, se pasan siempre esa mayordomía de generación en generación. Les voy a invitar a que vayamos a 2 Crónicas 6:34. Vamos a ver este tipo de mayordomía que hizo, que escribió el rey Salomón cuando sentía esa carga que le dejó su papá, o sea, el rey David, el legado que él asumió, ¿verdad? Ante la mayordomía. Y dice así en 2 Crónicas 6:34. Si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego y ampararás su causa. Que esto haga rema en cada nación, que todo mundo, si todos oráramos como este rey, como el rey Salomón, nuestros países vivirían en paz, en tranquilidad. Pero dice en el verso 38, sí, y siempre sí, y solo sí, se convirtieren, aquí hay una condición, nos está condicionando en este verso. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubiere llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración de este lugar. Diríamos nosotros, que esté atento sus oídos a la oración de cada nación.
David encarga a su hijo ese legado, esa transferencia. Él delega lo que él hizo y como ya no pudo seguir, darle continuidad, le delega a su hijo para que él siga la obra. Así como Jesús hizo con Pedro. Ahí podemos darnos cuenta que el mayordomo es un visionario que multiplica su liderazgo en otros para fortalecer su organización sin egoísmo y actúa en equipo. Ahora bien, hay temores en la mayordomía. ¿Qué creen ustedes? Hay temor en la mayordomía. Sí, si a mí me dieran una responsabilidad de un cargo superior y que yo no tengo conocimiento, por muy alegre que estuviera por el salario, el puesto que me dieran, pero sí hay cierto temor. ¿Por qué? Tal vez por la falta de capacidad que tuviera yo en asumir esa responsabilidad. Y sí o sí, sí hubieron temores a grandes líderes bíblicos. Podemos darnos cuenta un Jonás. Jonás, está Moisés, está Gedeón y otros experimentaron esta gran responsabilidad en su liderazgo, pero todos superaron ese desafío que Dios le había enviado a cumplir esa misión en más de alguna nación, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos talentos, pero talentos muy preciosos. Y esos talentos están escondidos por el que dirá. Y si digo, y si me critican, y siempre estamos poniendo excusas tras excusas por temor del que dirán. Pero nosotros debemos tener esa valentía, la valentía que tuvo Josué. Josué fue formado y sustituyó a Moisés. Aquí podemos darnos cuenta que la mayordomía es transferir. Pero ¿cómo se transfiere y cómo se adquiere? Asumiendo o trabajando a la par de quien uno desea ser. ¿Cuál de estos personajes bíblicos se identifica usted? ¿Le hubiera haber nacido en esa era o en ese siglo, en el tiempo en que vivió Moisés, Gedeón, Jonás y Daniel, y tantos otros líderes? Yo creo que a nadie le gustaría haber vivido en esa fase o en esos tiempos, pero nos damos cuenta que en la vida existen desafíos y esos desafíos nosotros podemos superar con valentía, con autoridad, porque podemos lograr con nuestro Cristo adelante. Y algunos mayordomos que sobresalieron en la Biblia, todos conocemos la odisea que tuvieron que atravesar, todo lo que acabo de mencionar, ¿verdad? De estos líderes. Y en el principio, digo yo, en el principio de la creación, la mayordomía que le asignó a Adán y Eva en su trabajo era de fructificar, de multiplicar, pero también dice que de sojuzgar y señorear en toda la tierra. O sea, fue creado para dominar, para controlar, para nombrar a todos los animales que hoy en día nosotros le mencionamos solo a los perritos, es donde le ponemos nombres propios, ¿verdad? Pero todos los animales que tienen sus nombres fue impuesta desde el principio, ¿verdad? Igual que la vegetación. Y podemos ver un Abraham. Abraham fue impulsor o promotor de la fe. Podemos ver otro gran líder, Noé. Noé fue mayordomía de la conservación y consagración.
Moisés fue la mayordomía de la liberación, ¿se acuerdan? De la tierra prometida y los 10 mandamientos. También tenemos a un José. José asumió la mayordomía de revelación, porque él revelaba los sueños del rey faraón, también de la fe, y en medio de dificultades, miedos, incertidumbres, de lo que tuvo que atravesar, tuvo un corazón amoroso, un corazón de perdón, porque al fin y al cabo él perdonó a sus hermanos, ¿verdad? Entonces, podemos darnos cuenta que grandes líderes en el Antiguo Testamento ejercieron mayordomía. Y no digamos de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, Él ejerció la mayordomía de la salvación. Comisionó a sus 12 discípulos y hoy somos seguidores de Él. Pues Él es nuestro GPS, nuestro GPS, como le quieran decir, en nuestro diario vivir. A Él sea la gloria, ¿verdad? Gracias a Él, hoy estamos disfrutando de esa mayordomía. Entonces, el buen mayordomo es aquella persona de confianza, entregada por convicción y vocación para asignar la gran comisión porque tiene visión en cumplir una gran misión. Y sabemos que, como dice la Biblia, sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Somos llamados a ser mayordomos. Usted puede, todos podemos ser mayordomos. En conclusión, quiero darles una fórmula o una receta, como quieran llamarle, de mayordomía. Y esta receta o esta formulita se transfiere en 4 letras. C más C más C más C igual a C. La primera C es capacitar, convertir, conservar, comisionar, y conjunto estas 4 palabras es igual a cumplir. ¿Cumplir qué? La gran comisión. Cuando tú cumples la gran comisión, estás ejerciendo mayordomía en tu nación. Dios les bendiga, amados hermanos. Que la paz del Señor reine en cada uno de ustedes y debemos de ejercitar y capacitar, convertir, conservar y comisionar para cumplir la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos envió. Dice nuestro Señor Jesucristo que vayamos y hagamos discípulos en las naciones. En cada oportunidad que se te presente cualquier persona con duelo, sin duelo o con problema, sin problema, como sea, demos una palabra de aliento, una palabrita de fe para que ellos puedan seguir avanzando e ir rompiendo cualquier obstáculo que se le atravesara en el camino. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo a todos. Bendiciones, amados hermanos. Gloria a Dios, qué bendición. Amén, amén. Gracias, Pastor Isolina. Gracias por esa exposición. Y continuando con la enseñanza esta noche, amados hermanos, queremos nosotros no solamente dar una enseñanza o una serie de enseñanza en esta semana. Más que una enseñanza, estamos enfocados a la realidad que vive nuestras naciones.
Y hablando de mayordomía, agradezco por la propuesta de nuestros amados pastores y líderes de esta plataforma que estamos desarrollando esta noche. Este año hay elecciones por muchos países, hay varias elecciones en el mundo entero. Y es muy importante la función de cada gobernante. Por eso hemos dedicado este día la mayordomía en la nación. Y tiene que ver con el líder máximo. La palabra mayordomía, rápidamente quiero explicarle un poco qué dice. Mayordomo es un administrador establecido por Dios, o un jefe, o un gobernador. Un mayordomo puede ser el señor presidente, un rey, un político, los jueces, empresarios. En la iglesia puede ser los pastores o los líderes que se asignan en la iglesia. La función de mayordomía. Ahora, la palabra mayordomo, dijimos, es administrar, ¿verdad? En Wikipedia estaba investigando la función del mayordomo en la nación. O sea, el presidente de la nación, ¿cuál es su papel? Dice Wikipedia, el presidente es el jefe supremo de la nación, jefe supremo, el máximo. Voy a ir un poquito rápido porque el tiempo ya está apretadito. Queremos terminar antes de las 8 o las 9 en algunos países. O jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país. Recuerde, hoy comenzamos mayordomía en la nación y como mayordomo es el señor presidente, la máxima autoridad, y ahí lo dice Wikipedia. Jefe de gobierno responsable político de la administración general del país. O sea, depende de nuestros países qué tan próspero, qué bueno, qué proyecto, rico o pobre o enfermo o un país sano o productivo. Depende del mayordomo o el señor presidente que Dios establece o Dios pone, pero también por medio de su pueblo, la cual somos nosotros. Así es que tenemos que estudiar muy bien el perfil, el trasfondo, la vida, el historial, sus principios y los valores de ese mayordomo que tú y yo vamos a elegir en cualquier país del mundo. Muchas veces nos quejamos, pero a veces nosotros mismos somos responsables. Dios es perfecto y no se equivoca. Al final vamos a orar por nuestros mayordomos, por cada país, para que verdaderamente gobiernen, administre, sean mayordomos conforme a la voluntad de Dios, para que las naciones y los países sean prósperos. Muy bien. Dice, el presidente también es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la nación. Ok, ya tenemos un líder máximo en cada nación, que es el señor presidente, o algunos son reyes, como en caso de Europa, ¿verdad? Ahora, ¿quién quita y quién pone a los reyes? Vamos a ir más allá de lo que se hace aquí en la tierra, con la Corte Suprema de Justicia y también con la Corte Suprema Electoral. Pues sobre ellos hay alguien que pone y quita reyes, y es Dios. Daniel capítulo 2, versículo 21 dice, Él muda los tiempos y las edades, nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Dios quita reyes y pone reyes. A la hora que quita algo es porque no le sirve, no le funciona, no le agrada, no es obediente, no hace conforme a la voluntad de Dios. Hablando de reyes, hablamos de presidentes, hablemos de mayordomos de la nación. Asimismo, él da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Hablando de si Dios es la máxima autoridad, es el que quita y pone reyes, bueno, entonces él es el dueño. Para que haya un mayordomo tiene que haber un dueño, ¿verdad? Una cabeza, un jefe o un líder. Y comencemos, ¿quién es Dios? ¿Y por qué
Él es el dueño de todas las cosas. Y Él pone mayordomos, Él los quita y Él los vuelve a poner. Dios hizo los cielos y la tierra. Así es que Él es el jefe. Él es el máximo supremo jefe de todos los mayordomos de las naciones, presidentes, reyes, administradores, gobernadores. Sobre un alto siempre hay otro más alto. Así es que Dios hizo la tierra, las riquezas, los mares que usted ve, Dios lo hizo. Los oros que hoy se vende y que los bancos guardan, Dios hizo el oro, la mina, el petróleo. Por causa del petróleo, tantas guerras hay. Mire, el dueño del petróleo no es ningún país, es Dios. Dios hizo la tierra, el petróleo, el mar, el hierro, etcétera. Ahora, en Génesis capítulo 1 del 26 al 31, ya lo describió mi esposa. El Señor hizo todo, los animales, las especies, y bueno, le dio ese privilegio, nos dio a nosotros ese privilegio de administrar, sojuzgar la tierra y gobernar todos los peces del mar, los animales del campo, las riquezas, los bienes, la fauna natural, la vegetación. Pero hoy en día, ¿cómo el hombre estamos administrando la tierra? ¿Qué tipo de mayordomo está teniendo la tierra que más bien estamos autodestruyendo, contaminando los aires, los océanos, los mares? Y por eso es que estamos sufriendo las consecuencias. Isaías dice que el mundo será calentado 7 veces más y todavía no sé si apenas vamos 2 o 3 grados de calentamiento. Y vienen más tiempos groseros, pero ¿quién está causando esta mala administración, un mal mayordomo? Bueno, somos nosotros los hombres, pero también los presidentes, los que ponen regla, orden, leyes. Estamos hablando ya leyes torcidas. Dan privilegio a los monopolios, compañías multimillonarios que no importa que contaminen el océano, el aire, los ríos, el despale, quitar árboles, arruinar, tirar las basuras, quemar basuras que contaminan. Mire, con químicos, son millones de toneladas de químicos que se echan sobre todo en los países desarrollados. Químicos para sanar el río, el océano. Miles y millones de toneladas de químico. Todo eso, el mismo hombre lo estamos destruyendo. Mala administración, mala mayordomía. Estamos orando para que haya buenos mayordomos en la nación. O sea, buen presidente, buen gobernante. En Primera de Reyes, capítulo 3, del 9 al 14, apenas un ejemplo de un buen gobernante, porque hay muchos, pero también hay muchos malos gobernantes, reyes y jueces. Está en el libro de Reyes, de Crónicas y de Jueces. No lo voy a mencionar, pero usted sabe, hay muchos ejemplos de los malos jueces y reyes que gobernaron mal a Israel y a las naciones. Y luego vino consecuencia. Una mala mayordomía, una mala administración de la nación trae consecuencias. Pobreza, enfermedad y esclavitud. Pobreza, enfermedad y esclavitud. Y un círculo vicioso de esa pobreza. Así es que estamos tocando este tema porque vamos a orar al final. Amados hermanos, en Primera Reyes capítulo 3, versículos del 9 al 14, dice: concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Pues ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Esto lo dijo el rey Salomón. El rey Salomón pidió guianza, pidió sabiduría y dice: a Dios le agradó. ¿Cuántos de los mayordomos le pide sabiduría a Dios para guiar un pueblo? O bien van a sus dioses, Mamón, que es el dios de la riqueza, ¿verdad? De la avaricia, de la plata, del poder. Hoy en día
ya no consultan con Dios, sino que son impulsados los mayordomos por avaricia, por egoísmo, que quieren poder. Lo que quieren es eso: poder, riqueza y autoridad para subyugar a los pueblos debajo de sus pies. Entonces no buscan la dirección de Dios. Pero Salomón dijo: Señor, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Ojalá que nuestras oraciones, cuando vienen elecciones o cuando no hayan elecciones, llegue a los oídos de nuestro Padre Celestial. Dice el Señor que Él escucha las oraciones de los justos porque son poderosas, son eficaces para que tengamos buenos gobernadores, buenos administradores. Y a Dios le pareció. Y Dios le respondió a este buen rey, el rey Salomón, dijo: por cuanto no pediste, mira, dice, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio, buen juicio, limpio, sano, puro. Dice: voy a orar conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio, entendido, tanto que no ha habido ni habrá antes de ti ni después de ti otro rey sabio como tú, ni se levantarán. También te he dado las cosas que no pediste: riqueza, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Bueno, usted sabe la historia, cuánto prosperó Israel, ¿verdad? Bajo el gobierno del rey Salomón. Ahora, esto es otro rollo, porque el rey Salomón terminó su vejez mal. ¡Wow! Tremenda herencia, un hombre que gobernó. Pero eso lo vamos a tocar en próxima enseñanza. Pero también hay malos gobernadores. El ejemplo del rey Acab, ¿verdad? Junto a su esposa Jezabel. Primera Reyes capítulo 16, versículo del 29 al 33. Dice, Primera Reyes capítulo 1, versículo del 29 al 33, dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Pero mire, cuando un rey, un administrador, un mayordomo hace las cosas en contra de Dios. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los reinos antes de él, pues no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Era otro rey, ¿verdad? Que hizo lo malo ante Dios, sino que tomó por mujer a Jezabel. Esa es otra historia. Próxima oportunidad estaremos tocando qué significa el espíritu de Jezabel. Pero bueno, me imagino que era de las moabitas, no era mujer de Israel, no era de su nación, no era de su línea, era de otra raza, de otra cultura. Por tanto, le desvió su corazón. Así es que ofendió a Dios también por tomar por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, o sea, a los demonios. Con cuidado, hay reyes, hay presidentes, hay administradores, hay mayordomos, que en vez de consultar a Dios y pedir guianza de Dios, van con los brujos, van con los demonios. Por eso trae maldición, pobreza, enfermedad a una nación. Es como un padre de familia. Si usted y yo somos padres de familia, pero andamos en caminos malos, caminos sucios, estamos desobedeciendo a Dios, pues en la casa va a haber mal. Los hijos, la generación, hasta la cuarta, quinta, hasta la séptima, va a llegar las maldiciones. Pero si estamos nosotros obedientes, buenos mayordomos, obedientes con Dios, con la palabra, con sus promesas, las bendiciones también llegarán hasta nuestra séptima generación. Tú y yo
somos benditos en Cristo Jesús y nuestras generaciones también son benditos. Sigamos. Así es que construyó también Acab por consejo de Jezabel, podríamos llamarle, un altar a Baal, a los demonios, en el templo que él edificó en Samaria. Así es que todo esto pues no le agradó a Dios. Un mal rey que todo lo hacía contra Dios por causa de Jezabel. Hubo un tiempo en Primera Reyes capítulo 21 del 1 al 16 que el rey Acab quería la viña de Nabot, un hombre humilde. Era lo único que tenía. Pero Nabot le negó porque era su herencia, era su paternidad, propiedades paternas. Entonces no se lo vendió el rey. Y el rey se puso triste. ¿Pero por qué el rey Acab quería la viña de Nabot si el rey podía tener riquezas, terrenos por todos lados, pero él quería de este pobre Nabot? Pero como él le negó vender, el consejo de Jezabel dijo, espérate, yo me voy a encargar. Jezabel era tremenda, es un espíritu de demonio terrible. Mandó a todos los ancianos del país a levantar un edicto en contra de Nabot porque dijo que blasfemó contra Dios. ¿Qué hizo Jezabel? Mandó que todos apedrearan y dio muerte a este pobre Nabot. Y cuando él muere, entonces le dice a Jezabel, Acab, al rey, mire, ya está muerto, esa viña es tuyo. Total que lo celebraron, pero por esa causa vino el juicio de Dios. Escuche bien, cuando hay una mala administración, por causa de la viña de Nabot de Jezreel, dice en 1 Reyes capítulo 21, versículo del 1 en adelante, cuando ya pues toda la historia, cómo Jezabel mandó a levantar en contra de Nabot y los del pueblo lo apedrearon y murió. En el versículo 14, 1 Reyes 21, 14, después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Vamos a avanzar hasta el versículo 17. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, amados hermanos, pareciera como que ya no había esperanza, como que todo lo que estaba haciendo Acab y Jezabel en el pueblo de Israel, introduciendo el pecado, adoración a Baal, al dios de Acera y todo lo peor, ¿verdad? Que estaba provocando ahí aún de los dioses de la sexualidad, corrupción, un montón de cosas. En ese momento Dios levanta un profeta. En este momento Dios puede levantar profetas, intercesores, guerreros que pueden escuchar las oraciones y puede mover la mano de Dios. Y le dijo Elías Tisbita, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, y hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, tú, Acab, ¿no mataste? También has despojado. Mire, muchos administradores, mayordomos hacen esto. Hoy en día, tanta corrupción en los gobernantes, en nuestros gobernantes, no todos, pero la mayoría, hay corrupción. Hay muerte, hay persecución con tal de obtener poder, riqueza, autoridad. Los peores males. El anhelo incontrolable del poder. Mira la guerra ahí en Rusia, en Ucrania, y China, Taiwán, Estados Unidos y otros países. Todo es poder, ambición al poder. Entonces él le dijo, le hablarás diciendo así, tú mataste a Nabot, también le robaste o le despojaste. Volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también
tu sangre y tu misma sangre. Le dijo a Acab, pero esa misma frase también llegó a Jezabel. Bueno, más adelante usted se dio cuenta que Jezabel lo mismo pereció. Perros lamieron la sangre de Jezabel y también de Acab. Amados hermanos, he hecho un breve resumen de la historia de los buenos mayordomos como los malos mayordomos y la consecuencia. Y esta humilde enseñanza va enfocado como intercesores. Sí, como intercesores, como siervos de Jesucristo, pastores y líderes. En ese tiempo, pues estuvo Elías. Dios le habló a Elías, vaya, dígale a Acab este mensaje por lo malo que has hecho. Pues hoy nosotros no venimos a condenar ni a juzgar. Hoy estamos leyendo la palabra de Dios. Las bendiciones de un buen mayordomo o un buen presidente, o las consecuencias de un mal mayordomo o un mal presidente en la nación. Así es que, amados hermanos, también el Señor dice en Eclesiastés capítulo 5, versículo 8, si opresión de pobres y perversión de derechos y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ellos, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos, y él es papá, él es Jehová de los ejércitos, él es el quien hizo los cielos y la tierra, él es el que hablamos al principio en Génesis, que él hizo la creación, él es el dueño de la tierra, de los cielos, de los países, no son los presidentes, es nuestro papá, Jehová de los ejércitos. Amada familia, esta noche quiero, ahí donde estés, cerremos nuestros ojitos y nos urge orar por las naciones. Que verdaderamente los hombres que se postulan para llegar a ser mayordomos de la nación, sea como un rey Salomón, que pida dirección para gobernar bien la nación. Y así haya paz, no haya derramamiento de sangre, haya prosperidad, haya riqueza, nuestras familias, nuestros hijos y cada connacionales en los países puedan disfrutar de las bendiciones que el Señor da a su pueblo. Amigos y hermanos, hoy iniciamos esta serie del tema de la mayordomía y comenzamos con la mayordomía en la nación. Y por ende tiene que comenzar con el señor presidente o los administradores políticos, porque no solamente el presidente, sus gabinetes, sus ministros, los que están en las aduanas. Mire, usted sabe, todas las aduanas, ahí hay mucho movimiento de dinero sucios, ¿verdad? Entonces, desde la autoridad más arriba que gobierna hasta los más bajos que gobiernan, sean buenos mayordomos. Vamos a orar. Vamos a orar que Dios, con su amor y su misericordia, traiga una justicia amorosa, justicia divina sobre las naciones. Oremos para que Dios alinee todo lo torcido, para que Dios ponga los buenos mayordomos y administradores con el propósito de que la nación, las familias, los ancianos, los niños sean benditos. Y no hoy en día, las arcas, las finanzas de los países, muchos están vacíos. No hay para pagos de medicamento, para estudios, para la infraestructura, para la salud, porque todo el dinero se lo lleva cada turno de gobierno, cada turno de los mayordomos que el mismo pueblo elegimos. Que Dios nos dé sabiduría para elegir los buenos mayordomos y los buenos presidentes. Ahora, con esto finalizo.
amigo que nos ve, señor, postulado para ser mayordomo o ser presidente de la nación. Si usted es un político, un juez, un magistrado, si usted es un empresario o se está postulando para gobernar la nación o ser alcalde o ser ministro de gobernación o cualquier papel de gobierno que el Señor te dé, estas son palabras y consejos para ti. Esta plataforma, pastores y líderes que estamos unidos a nivel internacional, también pastores y líderes que están orando ahí en tu país. Si usted se postula para ser candidato presidencial o cualquier funcionario de gobierno, recuerde, usted es un mayordomo puesto por el dueño de tu país que se llama Jesucristo. Yo te invito esta noche, primero, como dijo el rey Salomón, pídele sabiduría, guianza a Dios, Jehová de los ejércitos. Y segundo, tenga temor del Señor en tu corazón. Tercero, que tu enfoque sea bendecir tu nación y no poner las miras en las riquezas, en el lingote de oro. Dios dice que la raíz de toda maldad es el amor al dinero. Pero cambia tu pensamiento, cambia tu corazón, ponga tu corazón primero a Dios y pues las demás cosas vendrán a ti por añadidura. Señores candidatos para ser presidente o presidenta, señores candidatos para tener una posición pública ahí en el gobierno, recuerde que es el pueblo que estamos eligiéndote para ti. Todo el mundo entero aquí en los Estados Unidos, yo tengo derecho a votar. En las naciones también, ahí en Latinoamérica, los que tienen derecho a votar, voten, pero pidamos sabiduría al Señor para que nosotros mismos pongamos, bueno, mayordomos, hombres que tengan trasfondo de principios y valores de Dios. Y si es cristiano y hombre de Dios o mujer de Dios, es mucho mejor. Oremos, familia. Padre, te damos gracias por este humilde tema, humilde enseñanza que hemos desarrollado mi esposa, Pastora Isolina, y yo, su servidor. Señor, escucha nuestro clamor, escucha nuestras oraciones con esta hermosa plataforma. Pastores, líderes, apóstoles, profetas, intercesores, salmistas, misioneros, intercesoras que nos reunimos para orar y clamar. Escucha nuestras oraciones, Señor. Te suplicamos que nos des sabiduría para colocar hombres que gobiernen nuestras naciones, que sean buenos mayordomos tuyos, con principios y valores y con el temor de Jehová. Porque el principio de toda sabiduría es el temor de Jehová. Señor, gracias. Amigo y hermano, gracias si has sido tocado por este mensaje y por estos consejos. Que Dios te bendiga, que gobiernes bien donde Dios te va a poner y que Dios te honrará y te bendecirá. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amigos y hermanos, gracias por estar con nosotros, gracias por estar conectados, escucharnos este mensaje por Facebook Live, por YouTube también. Y pues si usted cree necesario compartírselo a alguien, hágalo por favor. Bueno, continuaremos nuestro programa el día jueves. Hoy hablamos de la mayordomía en la nación. El jueves, nuestro amado reverendo Giancarlo Rufa estará compartiéndonos la mayordomía en la iglesia. El sábado, la mayordomía en la familia con pastores Vinicio Monterroso y pastora Chayito Cándido desde Guatemala. Muchas gracias, que el amor, la paz del Señor los guarde, los bendiga y le damos desde esta plataforma a todos los que estamos acá muchas bendiciones, un fuerte abrazo y nos vemos el día jueves. Gracias, muchas gracias. Buenas noches.